Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo sobre Mateo capítulo 5, del 33 al 37. Continuamos con la enseñanza de los fundamentos de Cristo, que estos están en Mateo capítulo 5, donde Jesucristo está en el Sermón del Monte y Él está hablando a una multitud de personas. ¿Y qué le está dando Jesucristo a toda esa multitud de personas que lo están escuchando? Instrucciones. Instrucciones de cómo vivir una vida agradable a Él. Instrucciones de cómo vivir una vida que le honre a Él y que testifique de que Él mora en nuestros corazones. Es bien bonito porque cuando lo leemos, pues no sé, nosotros no sé si es parte de la cultura puertorriqueña. Uno piensa que nosotros somos los únicos que existimos, ¿verdad? Y creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y tenemos la razón y nos vamos hasta la muerte, como dicen por ahí. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros leemos la palabra, hay muchas cosas culturales que se han sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón, que no están alineadas a la palabra, que están totalmente erradas en lo que habla la palabra para nuestras vidas. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, somos confrontados en nuestro interior. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida que honre a Dios, que testifique de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos dirija siempre a esa verdad que fue dada por Cristo y que nosotros podamos ser ¿qué? Buenos discípulos de Jesucristo, cumpliendo ¿qué? La misión que Él dejó. ¿Cuál es? Ir a ser discípulos, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No es en más nadie, solo es en Cristo. Entonces, vamos a estar hablando hoy sobre Jesucristo y los fundamentos que Él habló, y los juramentos que Él habló sobre el jurar. Así que vamos a comenzar a leer en Mateo capítulo 5, versículo 33. Dice la palabra del Señor. ¿Listos, iglesia? Amén. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. En la enseñanza anterior estuvimos hablando sobre lo que Jesús decía sobre el divorcio y sobre la importancia del matrimonio para Dios, de que es el vínculo sagrado, ¿verdad? Fue el primer ministerio que el Señor fundó, fue el matrimonio. Y que el Señor Jesús no está de acuerdo con que las personas se unan en matrimonio y al otro día estén divorciados. Eso no es plan de Dios. Primero, que cuando te casas, tú tienes que asegurarte de que te estás casando con la persona que Dios tiene para tu vida. No te casas por casarte. No te casas por dejar de ser jamón o jamona. No. Eso es cultural. No. Nos casamos porque tenemos esa convicción de que Dios puso a ese varón o a esa persona, esa hembra, ¿para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, cuando aquí Jesucristo habla de los juramentos, me ministraba mucho, porque cuando uno contrae matrimonio, ¿qué uno hace? ¿Qué uno hace cuando uno se casa? Un juramento. Un pacto. Entonces, Jesús le dice: han escuchado que fue... ¿Estamos aquí? Amén. Atentos, atentos. Gócense conmigo. Han escuchado que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. O sea, no juren falsamente, sino que cumplirás. Vas a pagar tus votos. Vas a cumplir la palabra de verdad que honra a nuestro Dios. Vas a cumplir al Señor tus juramentos. ¿Qué sucede? Aquí Jesús está confrontando y dice: los juramentos que ustedes hacen son falsos. ¿Por qué? Porque están haciendo un juramento, pero la intención no es cumplir ese juramento.
Sale de la boca, pero tu intención del corazón es otra. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Cuántos lo juran? No lo juren. No lo juren, porque ya pecamos. ¿Cuál fue la prédica del miércoles que trajo nuestra pastora Saidel? A ver quién se acuerda. ¿Sobre qué? La verdad. ¿Qué ocurre con la verdad? Que nos incomoda. Cuando nos hablan con la verdad y nos confrontan con la verdad, ¿qué ocurre en nosotros? Nos incomoda. Pero qué bueno que nos incomode. ¿Por qué? Porque eso es que tenemos que mirar. Mengua para que crezcas tú. Y poder identificar por qué me molesta la verdad. Porque la verdad nos hace libres, ¿verdad? Así que ahí uno tiene que ver con el orgullo y con el ego. Dice, vas a cumplir al Señor tus juramentos. Cumple lo que prometiste. Cuando habla de los antiguos, está haciendo referencia a los antiguos del Antiguo Testamento. A mí me voy a entrar a eso. Dice Jesús, pero yo te digo. ¿Y quién manda aquí? ¿Los antiguos o Jesús? Jesús. ¿Quién manda? Jesús. ¿Y qué tenemos que seguir? A Jesús. A Jesús y las instrucciones que Él nos dio. Amén. Yo os digo, o sea, esta es la manera correcta de proceder. No juréis en ninguna manera. Amén. ¿Qué dice Jesús? No jures. Así que, ¿qué habla Jesús sobre jurar? Que no lo haga. Lo prohíbe. Y Él tiene un propósito. No jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Hacer esto está mal. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Y quién es el gran rey? Jesucristo el Mesías. No jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, solamente cuando está en crecimiento. Y no es porque es así, es porque es artificial. Tú no puedes decirle a tu pelo, ponte blanco, ponte negro. No, nosotros no tenemos control sobre esas cosas. Ya mismo vamos a ver por qué Jesús dice esto. No jures, no tomes juramento. Y esto es sabiduría de Dios. Amén. Entonces dice, pero en contraste con esto, en vez de jurar por el cielo, en vez de jurar por la tierra, en vez de jurar por Jerusalén, esto es lo que debes hacer. Que tu palabra sea sí, sí, no, no. Amén. Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, o sea, ¿qué significa eso? Cualquier cosa adicional a esto, lo que le añades, siempre que le agreguemos algo más a nuestras palabras, dice Jesús, que viene del mal. Del mal procede. Viene del enemigo. Viene de un pensamiento errado, viene de un comportamiento errado, viene de un objetivo incorrecto, de una manera incorrecta de pensar. Entonces a veces queremos complicar a Jesús cuando Jesús es sencillo, ¿verdad? No jure. Si dice sí, es sí. Y si dice no, es no. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien jura, tiene como objetivo hacerte creer lo que te están diciendo. Yo puedo decirle a ustedes, yo estoy casada con Elvin González Santiago. Amén. Y ustedes que me conocen lo van a creer. ¿Por qué? Porque yo he dado testimonio de que estoy casada con él. Pero voy a una persona afuera que no me conoce y le digo, yo estoy casada con el señor Elvin González Santiago. Y a lo mejor esa persona va a decir, ajá, en serio, júramelo. Lo juro. Que no me estás creyendo lo que estoy diciendo. O sea, que la persona que jura está jurando porque la otra no le cree. ¿Qué significa eso? Que no tenemos credibilidad. ¿Estamos aquí? Aquí tenemos que humillarnos todos y pedirle perdón a Dios por todas las veces que hemos dicho sí y no hacemos nada, y no hacemos nada, y juramos y no cumplimos.
Eso es. Aleluya. Qué lindo, Dios. Cuando alguien jura, tiene un objetivo, hacerte creer lo que están diciendo. ¿Y qué demuestra esto? Una falta de carácter. Falta evidencia de Dios en nosotros. Cuando hay falta de carácter, hay falta de evidencia de Jesucristo en nosotros. Por más que tratamos, porque nosotros anhelamos tener ese carácter de Jesús. Firme, persistente. Él sabía quién era. Él era Dios, Jesucristo, en la tierra. Y Él vino a cumplir la misión que Dios le dio. Así que, si yo digo, yo no hice eso, y tú me dices, no te creo, y luego te digo, te lo juro, yo no hice eso, usualmente hay un problema en esa persona de honestidad. Y la misma persona puede que haga un juramento falso y que jure diciendo una mentira. ¿Ustedes han visto mentirosos compulsivos? Que juran hasta por el piso para que le creas, pero han perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque están faltos de carácter, porque están faltos de Cristo. Entonces Jesús nos enseña que no lo hagamos, que tenemos que vivir de modo que simplemente decimos sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no, y que no le añadamos más a eso. No nos podemos dejar influenciar por las personas cuando nos quieren obligar a decir algo de lo que luego nos podamos arrepentir. El Señor afirmó que los juramentos no eran necesarios. El simple hecho de hacerlos enfatizaba la maldad del corazón humano. La vida de un cristiano, al ser digno de confianza, debía ser suficiente para respaldar sus palabras. Y esto es para que meditemos y escudriñemos nuestro corazón y nuestras intenciones. Y verdaderamente cuando decimos sí, es sí, y cuando decimos no, es no. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. En Números capítulo 30 dice la palabra, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. La Nueva Traducción Viviente lo dice, esto es lo que el Señor ha ordenado. Esto es en Números capítulo 30. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Jamás deberá faltar a su palabra. Jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Amén. Amén. Entonces, cuando nos casamos, ¿qué hacemos? Santo. ¿Qué hacemos cuando nos casamos? Juran decir la verdad, toda la verdad y nada más la verdad. ¿Qué hacemos? Un juramento. ¿Y qué prometemos? Amar. ¿En dónde? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la escasez. Prometemos sernos fiel de pensamiento, ¿de qué? De boca, de corazón, de ojos, de todo nuestro interior. Prometemos cuidar de nuestro esposo, de nuestra esposa. ¿Y qué? ¿Qué más prometemos? Que vamos a centrar nuestro matrimonio en Cristo. Porque un matrimonio fuera de Cristo no va a funcionar. Esa fórmula no funciona y nunca ha funcionado y no va a funcionar. Si Cristo no está en la ecuación, no funciona el matrimonio. Entonces, Jesucristo cuando está hablando al pueblo, Él está mostrando estas instrucciones del estilo de vida que el verdadero creyente tiene que modelar. ¿A quién nosotros emulamos? A Jesucristo.
Los judíos y los árabes en esos tiempos se caracterizaban mucho por jurar o hacer promesas así por juego. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo cuando era chiquita yo escuchaba a muchos adultos diciendo, te lo juro por Dios. Eso se usaba mucho antes. Yo era chiquita. Ahora ya no lo escucho tanto, gloria a Dios. Te lo juro por Dios, yo no hice eso. No jures por Dios, tú no puedes jurar por Dios. Pero ¿sabemos por qué no podemos jurar por Dios? ¿No? El pinky swear. Un pinky swear. ¿Ustedes han hecho el pinky swear? Leído. Pinky promise. El pinky promise. Eso no está permitido, familia. ¿Y qué nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Que su sí sea sí y su no sea no. Amén. Que cuando nos van a decir algo, nos tienen que hablar con la verdad. Amen. ¿Tú rompiste la vajilla? Sí. Muy bien. Ahora, procesalo. ¿Tú rompiste la vajilla? No. No me mientas. No te estoy mintiendo, no fui yo. No me mientas, que no te estoy mintiendo, que no fui yo. Júramelo. No te lo voy a jurar porque no fui yo. ¿Qué ocurre? Hay un problema en los corazones para recibir la verdad. Aleluya. Y no creemos. Santo. Y queremos que lo juren porque creemos que hay algo mayor que la verdad, que decir sí, que la palabra del creyente, la palabra de que le sirve al Señor tiene que ser válida desde que decimos sí Amen. o no. Thank you, Lord. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Pues los judíos y los árabes en esos tiempos se caracterizaban por jurar, hacer promesas por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por el templo, por el altar y por las diferentes partes de su cuerpo. Y esta mala práctica fue corregida por Jesús en esta enseñanza. ¿Y qué aprendimos? Que no se puede jurar. Que no se puede jurar. Gracias, gracias. Están escuchando, están aprendiendo. Muy bien. Las personas que tienen el hábito de hacer votos, promesas, también creen que pueden hacerlos con la boca y cancelarlos en el corazón. Aleluya. Te juro que voy a ser fiel con la eternidad hasta que me muera. Y al otro día está haciendo ¿qué? Lo contrario. Lo contrario a lo que prometió y a lo que juró. Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo y te juro que te voy a servir toda mi vida. Y el Señor sacó a la persona de esa y no está. Santo. Aleluya. Hemos visto eso muchas veces. Todo eso tiene consecuencias. Y el Señor nos quiere librar de las consecuencias. Amén. Así que muchos quieren hacer promesas, pactos, votos, juramentos con la boca, pero en su corazón los cancelan. Hacen votos mentalmente con reservas para anularlos sin importar cuán válidos fuesen. Esto ocurre mucho cuando la gente se está conociendo en los noviazgos. Yo te juro que yo voy a vivir para ti y voy a ser el mejor esposo o la mejor esposa. Y esa esplendidez cuando están de novio, Voy a fregar. le va a fregar y lavar los platos y limpiar y todo. La flaqueza y la gordura. En la flaqueza y la gordura. Y cuando vienen al matrimonio, ya no hay That's it. pacto, ni juramento, ni voto. That's it. Porque había una motivación incorrecta en el corazón. Lo dije de la boca, pero no en mi corazón. Entonces, esto se hace en hipocresía. Y cuando se hace una promesa con la boca, pero se cancela en el corazón, se promueve la cauterización de la conciencia al respecto de lo que se había dicho. ¿Usted ha visto a la persona que miente, que se cree la mentira? Ajá. Aleluya. Amén. Y se va de golpe de que lo que está diciendo es cierto, Yes. sabiendo que es mentira. Santo. Esto es una cauterización de la conciencia. Eclesiastés 5:1-7, y quiero leerlo brevemente. Eclesiastés 5, del 1 al 7 dice: cuando fueres a la casa de Dios. El título dice: teme a Dios, mantén tus votos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios,
porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, Aleluya. porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Sabes que el necio habla mucho pero dice poco. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Alabado. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Santo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, ay, que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Por qué harás? Es una pregunta. ¿Por qué harás que se enoje Dios a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Aleluya. No nos apresuremos a pronunciar palabras huecas, palabras vanas, palabras sin sentido durante la adoración al Señor. No hagamos promesas religiosas como actos de piedad. Prometen y no cumplen. Siempre los que prometen y no cumplen es porque buscan excusas para no cumplir, porque Aleluya. encuentran difícil cumplirle a Dios. Y el Señor nos dice que no juremos, que no hagamos votos a la ligera, Santo. que dice que si prometemos tenemos que cumplir. Amén. La palabra jurar, que viene de juramento, de Shebuah, Shabbat, es una promesa sagrada que confirma que alguien ha hecho a Jehová. Una promesa que alguien le hizo a Jehová. En el Antiguo Testamento juraban por el cielo, por la tierra, por los animales, por todo. Y hacían una repetición 7 veces. Lo prometo, lo prometo, lo prometo, lo prometo, lo prometo. O lo que iban a prometer lo decían 7 veces y eso cumplía como un pacto, una promesa, un voto. Pero mira qué maravilloso lo de nuestro Dios. Mira. El Señor jura por sí mismo, porque no hay nada más grande en quien jurar. Aleluya. Amén. Entonces, si tú te preguntas, ¿pero por qué Dios no permite que juremos? Porque es que no hay nadie más grande por quien jurar que por Dios. Dios mismo juró por Él mismo. Así que no hay nada más grande por lo cual tú puedas decir, esto tiene veracidad, que Dios. Juro por la mesa, que yo no hice eso. La mesa eso no vale nada. No tiene valor alguno. El Señor jura por sí mismo, porque no hay nada más grande en quien jurar. Dios juró multiplicar y bendecir a los descendientes de Abraham. Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que cumpliría su pacto con ellos. ¿Lo hizo o no lo hizo? Amén. ¿Lo hizo Dios? Amén. Claro que sí. ¿Y todavía qué hace? Lo sigue haciendo. Amén. Canaán llegó a ser la tierra prometida que el Señor le dio a su pueblo basado en su juramento. Amén. Les trajo a la tierra como les había prometido con el juramento con los padres. Por encima de Dios no hay nadie. Amén. Amén. Y Dios juró por Él mismo, porque es que no hay más nadie más grande que Él. Esto es glorioso, para que lo entiendan. Cuando el Señor dice, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Santo. El cielo, los chamayín o uranos, el cielo más elevado, el cielo es la morada de Dios. Amén. Y la gente quiere jurar por el cielo.
Santo. Y Jesús le dice, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios, es la morada de Dios. Thank you, Jesus. ¿Y usted sabe lo que significa morada de Dios? Es un lugar de felicidad, lugar de poder, lugar de eternidad. Amén. Es la morada de su gloria, de su majestad, del Mesías, de los ángeles y de los espíritus de los justos después de la muerte. Todo lo que se dice estar con Dios está en el cielo. Amen. El paraíso espiritual está en el cielo. Y Jesús dice, por el cielo no van a jurar. Y dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, que es el suelo, la región, la parte sólida, el globo terráqueo, que es lo opuesto al cielo, Aleluya. el pueblo que en ella habita. ¿Dónde nosotros estamos? El globo de la tierra. En la tierra, en el globo terráqueo. ¿Y quién creó eso? Dios. Dios. Así que él dice, ni por el cielo, que es la morada de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de los pies, donde moran los habitantes. Santo. El universo es todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y él dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y dice que tampoco por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. El rey es soberano, monarca, alguien que ejerce autoridad y soberanía real. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. Jesucristo, el Mesías. Y Jerusalén es la ciudad del gran rey, Amén. el trono de su adoración. Entonces él dice, tú no puedes hacer, o sea, por más que tú trates, tú no puedes hacer que tu cabello sea blanco o negro, un solo cabello blanco y negro. Por más que tú intentes, no lo vas a lograr, no lo vas a producir. Entonces dice que tu sí sea sí, o sea, que ser, o sea, S-E-A, es una acción. Aleluya. Sea la luz. Para que exista, que ocurra, que se realice, nuestro sí tiene que ser sí. Y si nuestro sí es sí, no quiero que se me confundan con este trabalengua. Si nuestro sí es sí, ¿qué requiere? ¿Verdad? Compromiso. ¿Qué requiere? Una acción. Una acción. Una acción. Y si nuestro no es no, ¿qué requiere? Una acción. Aquí Jesús le está diciendo, yo no quiero que tú jures por nada. Yo solamente quiero que tu acción demuestre tu afirmación. Amén. Amén. Si tú crees en mí, que tus acciones lo demuestren. Amen. Si tú no crees en mí, pues tienes un problema. Si tú dijiste que ibas a hacer esto, cúmplelo. Si dijiste que no, pues entonces no lo hagas, mantente firme. Estamos aquí. Amen. Praise the living God. Un juramento puede ser prometido por una persona que declara su inocencia, proclama la amistad, se afirma a una promesa, ratifica un tratado de paz, jura lealtad a Dios o a otra persona. Un juramento fue considerado un contrato irrompible, pero en dos instancias la Biblia presenta las posibilidades bien definidas en que podría ser anulado y la persona obligada podría ser absuelta. Cuando nosotros le decimos al Señor, porque el Señor dice cumple tus votos, cumple tu promesa, viene de neder, que es promesa a Dios, cosa prometida. Cuando uno le hace una promesa solemne a Dios, hay palabras específicas dichas en ese voto o en esa promesa. Por ejemplo, Jacob juró que el Señor sería su Dios y que le daría una 10ª parte de todo lo que el Señor le diera. Eso está en Génesis 28, números 21 y Jueces 11:30, ¿no? Así que Jacob juró que el Señor va a ser su Dios y que le iba a dar una 10ª parte de todo lo que el Señor le diera. Y Jacob cumplió su promesa. Cuando se hacía el voto nazareno, tenían que cumplir ese voto nazareno. El voto que uno hace cuando uno se une en matrimonio, el esposo y la esposa, tienen que cumplirlo. Cuando una persona cae en peligro, lo primero que hacen es clamar a Dios y le hacen un voto a Dios, una promesa.
sácame de esta y voy a servirte toda la vida. Aleluya. Deuteronomio 23:21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, Santo. porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado. Cuando uno promete algo a Dios, uno tiene que cumplirlo. Santo. Aleluya. Los fariseos elaboraron reglas muy complicadas sobre los juramentos. Por eso Jesucristo trae esta enseñanza. Y solo los que invocaban el nombre divino eran obligatorios. Jesús enseña que un juramento obliga independientemente de la manera que se utilice, porque es una palabra dada. El compromiso, el pacto, tiene que ser suficiente. Yo no tengo que jurar para que ustedes crean que uno va a cumplir la promesa. Amén. Si yo dije, voy a hacerlo, lo voy a hacer. Amen. Praise Y si the dije, no voy a hacerlo, pues no lo voy a hacer. A menos que Dios te mande a hacerlo. Santo. Jurar muestra que no siempre decimos la verdad. Santo. Amén. Jesús nos dice, no juréis. Y esto significa que no vamos a invocar el nombre de Dios ni conceptos divinos para garantizar la veracidad de una declaración. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Sea que un hombre haga un voto o un juramento, no quebrantará su palabra. Aleluya. Jesús nos enseña que sus discípulos no deben jurar en ninguna manera. El carácter de los discípulos de Jesús debe ser tan íntegro que sus palabras sean creíbles sin necesidad de un juramento. Aleluya. ¿Por qué la gente hace tanto contrato en estos tiempos? Porque la palabra falla. Porque la palabra falla. Antes, en los tiempos de mi abuelo tiene 93 años, mi abuelo paterno, y está como poco. Solamente él decía, yo voy a pagar tanto por este alquiler, y con eso bastaba. Amen. Eso era valioso. La palabra era de gran valor y de peso para todos aquellos en ese tiempo. Ahora es un papel, un contrato, lo firman y no vale de nada. No tiene peso. ¿Pero por qué? Porque el corazón está con la motivación incorrecta. No está íntegro delante de Dios. Y el pastor César nos habló de eso. Amén. Levítico 19:12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Cuando hacían juramento, lo hacían invocando el nombre de Dios. Jurar falsamente implicaba menospreciar la santidad de Dios, profanando su nombre y deshonrando su nombre, dándole un uso indigno. Juraban falsamente el nombre de Dios, por el nombre de Dios. Y cuando se jura falsamente, se menosprecia la santidad de Dios. Santo. ¿Quién es Dios? Todopoderoso. ¿Quién es Dios? El Santo de Israel. ¿Quién es Dios? El que creó los cielos y la tierra. Deuteronomio 21:23 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Cuando haces promesa a Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Amén. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aleluya. Los votos eran voluntarios, pero una vez se hacían, la persona quedaba obligada a cumplirlos. Y eso lo pudimos ver, un ejemplo lo pudimos leer, que Hermes trajo la enseñanza de Jefté. ¿Se acuerdan de Jefté? Ajá. Que Dios él le prometió: lo primero que salga de la casa a recibirme, eso te voy a entregar, si nos das la victoria. Amén. ¿Y qué pasó? La ira. Ah,
lo primero que salió por la Ahí. casa a recibirlo fue su hija. Y la tuvo que entregar a Dios. Así que no podemos ser ligeros haciendo votos a Dios y promesas a Dios porque no las vamos a cumplir. Y si no las cumplimos, van a pasar factura sobre cada uno de nosotros. Amén. Santo. Cuando vemos estas enseñanzas en el Antiguo Testamento de que Dios le dice todo lo que tú le prometas a Dios lo tienes que cumplir, tiene un propósito. Los israelitas son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, Dios Todopoderoso, que abrió el mar, que los liberó de la esclavitud, que el Señor hizo prodigios, maravillas, grandezas. Y los israelitas tenían que cumplir sus votos porque Dios cumplió sus promesas con ellos. Y se espera que el pueblo de Israel imite la conducta moral de su Dios, de su Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Si el pueblo de Israel dice que Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es mi Dios, y yo hago una promesa a Dios y no la cumplo, estoy hablando en contra de mi Dios. Santo. ¿Estamos aquí? Amén. Lo mismo ocurre con nosotros. Amén. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, porque Jesucristo vino, el Mesías vino, el Salvador vino, el Redentor vino y nos injertó. Así que si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Dios cumple las promesas para nosotros, somos seguidores de Jesús, nosotros tenemos que cumplir nuestros votos y nuestras promesas. Amen. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Jesús y tenemos que imitar su conducta moral. Amén. Si nosotros decimos, yo soy creyente, creo en Jesucristo como Señor y Salvador, y hago una promesa a Dios y no la cumplo, estoy hablando mal de mi Dios. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Pueden entender esto? Amén. Podemos entenderlo aquí, mira aquí. Amén. Que podamos ir a sacar toda la basura del mundo. Amén. Podemos recibir esta palabra de vida Amén. que va a traer frutos en nosotros. De la misma manera que el pueblo de Israel, nosotros los cristianos, seguidores de Jesús, tenemos que cumplir nuestras promesas a Dios. Los que tenemos fe en Dios y reconocemos que estamos bajo la mirada constante de Dios, ¿cuántos sabemos que Dios nos mira? Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente? Amén. Que Él está aquí, Amén. que Él está en todas partes, que Él todo lo conoce. Yes. Pues cuando nosotros tenemos esa fe en Dios y sabemos que Dios nos está observando, nos está escuchando, nos está probando, Amén. nuestro sí y nuestro no ya constituyen juramentos que nos vinculan. Amen. Thank you, Lord. Amén. Amén. Amen. Jurar falsamente por el cielo, por la tierra o cualquier otra cosa que no tengamos poder para cambiar es prohibido. Tenemos que, como hijos de Dios, hablar siempre la verdad. Amén. Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, en la vivienda de Dios. Jehová tiene en el cielo su trono. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ustedes saben que cuando habla de condenación, habla también de hipocresía. Ah. Y Santiago está haciendo eco de lo que Jesús habló. O sea, Santiago no está enseñando lo que él quería enseñar. Él estaba enseñando las palabras que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Santiago fue que un discípulo de Jesús, que él vio como Jesucristo murió, se entregó por la humanidad. Así que él en su carta, en su libro, le dice: no jures por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque así me lo enseñó Jesús, mi maestro. Amén. Y dice: para que no caigáis en condenación, en hipocresía. Como sabemos que a Dios le importa, esto es otra traducción que a mí me voló la cabeza. Está en inglés. O sea, yo se lo traduje. Como sabemos
que a Dios le importa, permite que tu lenguaje lo demuestre. Amén. No añadas palabras como lo juro por Dios. No muestres tu impaciencia haciendo juramentos para querer hacer que Dios se apresure. Amén. Santo. Por más que tú quieras, no puedes apresurar a Dios. Él es Dios. Amén. Amen. It's in charge. Su tiempo. Solo di sí o no. Di la verdad. Y de esta manera no eres condenado por lo que dices. Aleluya. Santiago, Jacobo, compartió la enseñanza de Jesús y la palabra de la persona tiene que ser suficiente. El Salmo 15:4, mira lo que dice. Comienza con una pregunta diciendo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y hay unos versículos más abajo, el versículo 4. Y mira lo que dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Amen. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El vil es el miembro del pueblo de Dios que rechaza la vida en el nuevo pacto. El vil es el miembro del pueblo de Dios que rechaza la vida en el nuevo pacto, así que el Señor los desecha. Yes. Thank you, Lord. Y es menospreciado porque deshonra a Dios. Thank you, Father. Entonces dice: los que aceptan el pacto son los que temen a Jehová. Y continúa diciendo, y esto me... Escuche bien. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Santo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significa eso? Que aquel que mantiene sus promesas y no busca incumplirlos, aunque terminen perjudicándolo, porque cuando jura ha puesto a Dios como testigo. ¿Cómo hace el pastor? El que mantiene su promesa y no busca incumplir esa promesa, aunque esa promesa que él hizo termine perjudicándolo. ¿Por qué? Porque ha puesto a Dios como su testigo. Ese entrará en el monte santo, Aleluya. en el tabernáculo de Dios, Aleluya. porque es íntegro y Dios le va a hacer justicia. Alaba. Para pensar, para rumiar, para escudriñar, para hacer, mira, todas las cosas que yo he prometido y las he cambiado para no salir perjudicado, perjudicada. Aleluya. ¿Estamos aquí? Yes. Amen. Perdón, Señor. Perdónanos, Dios. Es humillación full de cabeza. Mateo 23, 16, 22. Estoy terminando casi. 16. Mateo 23. Ay de vosotros, esto es Jesús hablándole a los fariseos, a los escribas, y le dice: ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? ¿Y por qué les espera aflicción? Porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Pero si se arrepienten y se corrigen, no van a sufrir aflicción. Amen. Yes. Dice, pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Dice que es deudor.
Ciegos tontos, insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que lo hace sagrado? El templo que santifica el oro. Santo. Esto está espectacular. Esto es Jesús confrontando a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a todos los líderes religiosos de esos tiempos. Santo. Ajá. Y le dicen: te espera aflicción, porque ustedes dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero aquel que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación. No, eso no es nada. Pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. Son deudores. Alabado. ¿Qué ciegos son? ¿Qué necios y ciegos? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Santo. Éxodo 29:37 dice: aquí Moisés le da las instrucciones a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, para que hicieran unos rituales. Y dice: purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Después el altar será completamente santo y todo lo que toque se volverá santo. Aleluya. Paréntesis, ¿verdad? Entonces dice: cuando juran por el altar y todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios quien se sienta en el trono. En español. Los fariseos hacían una distinción entre los juramentos hechos por el templo y los hechos por el oro del templo, los juramentos hechos por el altar y los hechos por la ofrenda sobre el altar. Sus creencias se enfocaban en diferencias superficiales y erróneas, pasando por alto lo importante de la ley. Entonces él está diciendo: ustedes son unos necios, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos guías ciegos, porque los que juran por el templo no están obligados, pero los que juran por el oro que es nada comparado con el templo. Santo. ¿Qué son las ofrendas sobre el altar? Nada comparado sobre el altar. La presencia de Dios, el poder de Dios. O sea, es como que juro por este vaso que va a ser santificado en el altar. En el Antiguo Testamento, por lo que el Señor le había mandado a hacer los sacerdotes, todo lo que era puesto en el altar se santificaba. Aleluya. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué Jesús le quiere decir esto? Que más vale Jesucristo que el oro. Amén. Que más vale Jesucristo que las ofrendas. Amén. Porque no es por las ofrendas, es por quien se ofrendó. Por quien hizo el sacrificio mayor que fue Cristo. Que es más que eso. Entonces, para ellos importante era el oro. Para ellos importante eran las ofrendas. Pero el altar, ese lugar santo, ese lugar de purificación, vale más Aleluya. que el oro y las ofrendas. Esa relación con Dios vale más que el oro y las ofrendas. Amén. Adoramos a Dios. Isaías 66 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Praise the living God. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿dónde vas a hacer casa para mí? Santo. Hello, yo soy Dios, yo mando, yo gobierno, yo creé todo. Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Santo. A Dios no se le puede encerrar, Él es el creador de todo. Dios recuerda que Él es más grande que todas las instituciones religiosas que ha autorizado y no será manipulado por el uso de estas. Aleluya. Mucho más grande que el templo de Jerusalén. Salmo 48, 1, 2 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Cuando Jesús dice: tú no puedes jurar por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, es mi ciudad. Ciudad santa, que nadie puede jurar por ella. La ciudad del gran rey, del Mesías, que trae gozo a toda la tierra. Salmo 56, 12: sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Poderoso Rey. Dios está por él. Los votos y las alabanzas son formas de ofrendas de paz para celebrar la respuesta de Dios a sus oraciones. Si usted vino aquí a la casa de Dios y usted le dice: Señor, yo voy a adorarte, ya usted le está haciendo una promesa. Thank you, Lord. Señor, yo voy a obedecer tu palabra, ya usted le está haciendo una promesa. Amén. Aleluya. Y dice la palabra: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Aleluya. Y si uno sigue buscando, hay montones de versículos que hablan sobre cumplir nosotros nuestros votos con nuestro Dios. Aleluya. Thank you. Pero sobre todo, la enseñanza: no jures. Que nuestro carácter sea íntegro, que nuestro carácter sea completo en Cristo. Que todo lo que hagamos tenga veracidad, que todo lo que digamos tenga veracidad, que cuando digamos sí es sí y no es no. Aleluya. Y no haya cuestionamiento, me estará diciendo la verdad. Usted sabe que si le está mintiendo, entregale la causa a Cristo. Él se encarga. Él se encarga de tratar con la otra persona que está mintiendo. Thank you, Amén. Lord. Usted procure caminar siempre en la verdad y caminar en la integridad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Jesucristo. Amen. Así que acuérdese, dale al Señor la mejor ofrenda de palmas. Recuérdese que todo lo que decimos con nuestra boca, Dios nos está escuchando. Amen. Y todo lo que hacemos, Dios nos está observando. Amén. Que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, esfuérzanos y ayúdanos Amen. a caminar en tu integridad, en tu obediencia, en tus mandatos. En el nombre de Jesús. Amén.